al Señor. Amén. ¿Trajiste Biblia? Romanos capítulo 10. Ahora sí, comencemos con la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. ¿Lo tenés? Gloria a Dios. Lee conmigo entonces. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, preciosa palabra. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta aquí la palabra por ahora. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que entendamos la palabra que trajimos hoy para compartir, Señor. Que tú pusiste en mi corazón y yo la pueda compartir a ellos, Padre. Te pido en el Espíritu Santo, Señor, que agarre mis palabras imperfectas y la haga perfecta para que ellos puedan entender, Señor, lo que tú quieres decirnos en el día de hoy. Padre, ayúdanos. Ayuda a nuestro poco entendimiento, Señor, nuestra poca espiritualidad, Señor, la mía, Padre, sobre todo, para poder transmitir tu palabra. Tú sabes que yo no me siento digno, Señor, pero como siempre decimos, confiamos en el ministerio del Espíritu Santo. Y sabemos que Él tomará de lo imperfecto y lo hará perfecto, para que podamos entender. Y la palabra tendrá el efecto deseado con el cual fue enviada, Señor, y no volverá a ti vacía. Por eso, Padre, bendecimos esta palabra y te pido, Señor, que cumpla cada propósito que tú tienes con ella. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra del día de hoy se llama salvavidas. Salvavidas. Y acá, como vimos en el libro de Romanos, habla un poquito de eso. De esos salvavidas que tienen que ir al mundo a predicar las buenas nuevas de Jesús. Porque si no fueran por un salvavidas, ¿viste lo que es el salvavidas? Ese coso redondo, naranja, que se tira ahí cuando está ahogando uno, se le tira el salvavidas, el tipo lo agarra y con una cuerda lo va trayendo. Eso es un salvavidas. Y nosotros, en la mano del Señor Jesucristo, somos esos salvavidas. Jesucristo es el que agarra y lo tira. Te agarra a vos y te manda para allá. Y te manda para allá con un propósito. Que vos seas ese salvavidas. En el cual esa gente que se está ahogando en su desesperación, en sus problemas, en sus pecados, en sus delitos, en sus inmundicias, puedan agarrar ese salvavidas y el mismo Señor es el que lo va a empezar a traer. Vos y yo somos un salvavidas. ¿Sabías? Algunos estamos un poquito más inflados que otros. ¿Quién más lo que se ríen por ahí? Pero somos salvavidas. Tenemos que empezar a cumplir la misión por el cual Dios nos encomendó en esta tierra. ¿Para qué Dios te hizo un salvavidas? Porque la gente allá afuera se está muriendo, se está ahogando sin Jesucristo. Y como dice acá, que acabamos de leerlo recién, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a creer en el cual aquel nunca han oído? ¿Cómo puede ser que esa gente alcance las buenas noticias si lo que tenemos la buena noticia no somos capaces de ir a llevársela a ellos? Hermanos, vos y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de ser salvavidas.
de dejarnos ser arrojados por Él, porque el que te arroja es Él, y donde quiera que vos caigas, hay vidas ahogándose. Y vos tenés que empezar a predicar las buenas nuevas de Jesús. Y aquellos que se salvan, aquellos que se agarran de este salvavidas, el que tira de la cuerda y los trae al barco, es Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Vos, no es tu responsabilidad traerlos a la iglesia. Tu responsabilidad es ser salvavidas. Hablar la buena nueva de Jesús. Sos un testimonio viviente de lo que Dios puede llegar a hacer, ¿o no? Sos un testimonio viviente de las bendiciones que hay para todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Y nosotros podemos ver acá un par de ejemplos, y no sé por dónde arrancar, de gente que fue llamado a ser salvavidas. Y déjame recordarte una cosa. El llamado y los dones son irrevocables. Así que si el Señor te trajo alguna vez a la iglesia, te hizo un salvavidas, lo sos para siempre. No, esa responsabilidad no pasa ni queda de lado, sino que vos tenés la responsabilidad constantemente de ser un salvavidas. Y si lo haces de buena gana, decía Pablo, bienaventurado soy. Ahora si lo hago de mala gana, la tarea me fue impuesta. Lo tengo que hacer igual. Vos lo puedes hacer con buena gana o con mala gana. Cuando lo haces con mala gana, te pasa lo que le pasó a este profeta, que me gustaría que lo veamos ahora. Jonás. Vamos a buscar el libro de Jonás. Vamos a ver un salvavidas que fue con muy, pero muy mala gana hacer la misión con la cual le fue encomendado. ¿Encontraste el libro de Jonás? Jonás fue un salvavidas, un profeta de parte de Dios, que ya era profeta antes de que el Señor lo mandara ahora. Él ya había profetizado en Israel en los tiempos de Jeroboam II, y había dicho un par de profecías, o sea que él ya era siervo de Dios. Él estaba al servicio de Dios. Pero Dios lo manda una nueva comisión a Jonás. Me gustaría que lo leamos juntos. Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Acá lo vemos al profeta de Dios. Sé que muchos conocen la historia, quizá otros no. Por más que sea muy conocida, no deja de ser importante, no deja de ser vital, no deja de tener el mismo poder que lo tuvo la primera vez que lo escuchaste, y si hoy lo escuchás por 10ª vez, va a tener el mismo poder. Así que, escuchá que está bueno. Jehová lo manda a Nínive, la capital de Asiria, a que vaya a predicar a Jonás. Asiria era un enemigo ácido con el pueblo de Israel. Los asirios venían, le robaban, lo esclavizaban, vivían torturándolos, y realmente era un pueblo muy, pero muy malo. Y Dios lo manda a Jonás a que vaya a predicarle a este pueblo malo, porque su maldad había llegado delante de Dios. Dicho de paso, es el único profeta que fue enviado a los gentiles a predicarle. No hubo otro profeta del Antiguo Testamento que haya hablado con gentiles, solamente Jonás. Y él fue tenía que ir a Nínive a predicar porque eran muy malos. Jonás era un salvavidas. Y Dios había agarrado el hilo, la cuerda, y le había apuntado para el lado de Nínive. Ahí en Nínive había mucha gente, una gran ciudad, que se estaba perdiendo porque eran muy malos. Entonces el siervo de Dios, el profeta de Dios, versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos.
Jehová lo arroja para aquel lado, Nínive, pero Jonás agarra exactamente para el otro lado, pensando que así iba a poder huir de la presencia de Dios, pensando que así iba a poder dejar de lado el llamado que Dios tenía para su vida, y encuentra la posibilidad de poder huir del llamado que Dios tiene para su vida. Él huye y se va para Tarsis, y además paga su propio boleto para poder ir. Eso quiere decir que siempre Satanás nos va a preparar una nave, un barco, va a hacer que paguemos nosotros con sudor y lágrimas el pasaje para ir en contra de la presencia de Dios. Es una tontería pensar que un profeta de Dios pensaba que podía huir de la presencia de Dios. Es una tontería total. Pero muchas veces nosotros pensamos que nos podemos ocultar de la presencia de Dios. De una u otra manera, hacer cosas en lo oculto, que no lo vean mi pastor, que no lo vean los ancianos, los diáconos, mis hermanos. Es como que me estoy ocultando de la presencia de Dios. Te voy a decir algo. Es una locura pensar que te puedes ocultar de la presencia de Dios. El Salmo dice: si subiera a los montes más altos, allí estás tú. Si iría a las profundidades del mar, allí estás tú. Si iría al Seol, allí está tu espíritu. Es imposible. Donde quiera que vayas, siempre el Espíritu de Jehová estará contigo. Siempre te estará mirando. Siempre te estará cuidando, bendiciendo. Siempre. Porque eres parte de Él. Jesucristo está en tu corazón y vos sos parte de Jesús. Y Jesús es parte del Padre. O sea que estamos todos juntos. Mientras que yo no me salga de Jesús, soy parte de Jesús. ¿Lo vas siguiendo? Entonces se fue para el otro lado. Pagó su pasaje. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un viento en el mar, un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Acá tenemos al salvavidas. En vez de ir para el lado que tiene que ir, se fue para el otro. Pagó con su pasaje, lo pagó él mismo, y en ese barco preparado por las tinieblas, empezó de repente a haber tormenta. Una tormenta tan grande, dice la palabra de Dios, que parecía que el barco se partía. Aquellos que nos hemos apartado alguna vez de Jehová, de Dios, por un día. Decime si tu vida no parecía una gran tormenta donde todo se partía en pedazos. Eso es porque en vez de hacerle caso, huiste de la presencia, te subiste a ese barco y ese barco está que se hunde. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El siervo de Jehová, el que tenía que llevar el mensaje, el cual su barco se estaba hundiendo, estaba matando a toda la tripulación, no le interesaba, se echó a dormir. Es tremendo cuando nosotros nos apartamos del Señor. Nuestras vidas empiezan a quebrar y no nos importa nada. Porque detrás de nuestra vida está la vida de nuestra familia. Porque nadie quiere ver sufrir a nadie, menos si lo ama. Ningún hijo quiere ver sufrir a mamá y papá. Ningún papá y mamá quiere ver sufrir a sus hijos. Un esposo, una esposa. Nadie quiere ver sufrir a nadie. Pero cuando estamos huyendo de la presencia de Jehová, cuando fuimos llamados a ser salvavidas y no lo estamos siendo, no nos interesa a nadie. Ya ni siquiera salvar la vida de extraño, menos me interesa a mí salvar la vida de mis seres queridos, de mis amados. Acá la gente en el barco estaba desesperada, corriendo de una punta a la otra, rogándole a cualquier tipo de Dios, y el siervo de Dios, salvavidas, estaba durmiendo.
Estaba adormecido. ¿Viste? Cuando te alejas de la presencia de Dios es como que el diablo te adormece. Muchas veces el diablo no te ataca porque sabe que cuando vos sientas que te has atacado, enseguida vas a correr de nuevo para la iglesia. Entonces el diablo muchas veces, en vez de atacarte, lo que hace es adormecerte. Entonces vos andás adormecido por la vida sin entender lo que está pasando. Lo que está pasando, cabeza dura, es que el diablo te está gobernando. Es que el diablo te está haciendo dormir. Y no estás alcanzando los propósitos de Dios. Y si Dios te rescató, es para que alcances sus propósitos. Vos tenés un propósito. Hermano, siempre te lo voy a repetir. No podés vivir la vida cristiana sin alcanzar los propósitos de Dios. Es imposible. Estás viviendo un sueño, estás adormecido. Puedes estar haciendo cualquier cosa para Dios, pero si vos no estás cumpliendo con el ministerio que Dios tiene para tu vida, no estás haciendo nada. Tenés que poner las cosas en orden para empezar a trabajar para Dios, para que puedas alcanzar ese propósito por el cual Dios te rescató. ¿Ya sabés cuál es el propósito? Tenés que averiguar. Dios te lo... Y si ya no sabés, tenés que limpiar el camino para empezar a caminar en ese propósito. No puede ser que haya un cristiano que no entienda que tiene un llamado, que tiene dones, que tiene una perspectiva para adelante, que tiene un futuro glorioso. No puede ser. Yo entiendo que al principio uno recién empieza y bueno, a lo que a mí me importa es que me vaya bien en la vida, lo que a mí me importa es que sanarme de esta enfermedad, lo que a mí me importa es que mi esposa, mi esposo, mis hijos se sanen de esa enfermedad, de que Dios lo cuide, pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es mucho más allá de eso. Es alcanzar el propósito de Dios para vos. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste formado? En la vida, vos cuando nacés, la vas piloteando como más o menos podés. Algunos tienen estudios, otros no pudieron estudiar, algunos se graduaron en la secundaria, otros no lo pudieron hacer, algunos fueron a la universidad y hoy en día son abogados, arquitectos, tienen una carrera y algunos no lo pueden hacer. Pero en el cristianismo no es así. En el reino de los cielos, el que Dios te llama, Dios te capacita. Y lo que vos necesitas para cumplir tu llamado, tu propósito, Él te lo va a dar. El tema que tiene que estar en tu corazón, quererlo alcanzar. El tema que tiene que estar en tu corazón es estar despierto para buscar esos propósitos de Dios. Mientras estés dormido, vas a estar como corazón, viendo cómo se cae el mundo a pedazos a tu alrededor, que a vos no te va a interesar. ¿Por qué? Porque estás dormido. El diablo te tiene adormecido. Se sigue hasta acá, ¿me entienden? Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué triste que venga la gente del mundo y te diga: dormilón. Cuando vos fuiste llamado a ser un salvavidas para salvar a la gente que se está yendo al infierno con el testimonio de Jesucristo. Y tiene que venir alguien del mundo que clama cualquier tipo de Dios y te dice: ¿qué haces, dormilón? ¿No ibas vos a la iglesia? ¿No vemos que te cae el mundo alrededor y vos seguís durmiendo? ¿No vas a la iglesia vos? ¿No que me hablaba de un tal Jesús? Pero estás durmiendo. Y acá el patrón de la nave lo despierta. Le dice que clame, quizás Dios tenga compasión y no perecerán. O sea que realmente estaban asustados. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Ves que Dios lo seguía?
en el Antiguo Testamento, yo creo que en esta época no, pero anteriormente, en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, ellos pensaban que el Dios era un Dios territorial, que solamente tenía poder sobre un territorio. O sea que Jehová solamente mandaba acá en Pirobano y Puritán. Nada más, acá en la esquina. Después todo lo demás manda cualquier cosa. Yo creo que Jonás capaz tenía ese pensamiento, por eso trata de huir de la presencia de Dios, de ese territorio al cual le pertenecía a Dios. Pero acá el libro le está enseñando a Jonás y a nosotros que Dios no tiene fronteras. Que Dios es Dios acá, allá, en Tarsis, en el medio del mar, en la China, donde vos quieras, Dios tiene control absoluto. Y acá vemos que echaron suerte. No sé qué hicieron, si un dado, no sé cómo hicieron suerte. Pero la cuestión es que la suerte cayó sobre Jonás. Ahí vemos la mano de Dios deschavando y desnudando a su siervo delante de los inconversos. Qué feo que es eso. 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tiene? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Acá seguramente estos marineros pensaban que Jonás era un asesino. Entonces Dios no lo quería dejar vivir, entonces lo estaba persiguiendo. Eso es lo que quiere decir acá. Decláranos qué oficio tienes. ¿Sos asesino? ¿Sos sicario? ¿De dónde vienes? ¿Vienes de la cárcel? ¿Te escapaste? ¿Cuál es tu tierra? ¿Qué tierra tan maldita vienes? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Cuál es el pueblo maldito que Dios no te quiere dejar vivir? Pero Jonás se da cuenta y se acuerda de quién era él y de dónde venía él. Versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Oh. Acá vemos entonces que le dice: no, yo no soy ningún maldito, yo soy un siervo de Dios, un hebreo que creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar, o sea, el Dios que hizo todo el universo. No soy como ustedes que piensan, ya cambió la mentalidad de Jonás. Dios territorial a un Dios que creó todo. O sea que tiene poder sobre todas las cosas. Ya la mentalidad de Jonás cambió y le está enseñando a sus compañeros esto. Y le está diciendo que este Dios hizo los cielos, la tierra, el mar, y le pertenece todo a él. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que había huido de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Acá está de repente en pensar que era un asesino, se dieron cuenta que era un hombre santo, y le preguntan: ¿por qué estás huyendo de la presencia de Dios? ¿Por qué nos estás haciendo esto? Hermanos, muchas veces nuestras familias sufren nuestra desobediencia. Y acá lo podemos ver claramente en la vida de Jonás. El problema es que este profeta ya había entrado en un bajón, en una especie de duelo interno, depresión, esta es la palabra, en una depresión tan grande que había desilusionado de tal manera a Dios, que fíjate lo que le dice. 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mátenme. Eso es lo que le está diciendo Jonás. Se ve que Jonás era un profeta muy muy malhumorado. Tenía un mal humor, tenía muy mal humor, esa es la palabra. Muy mal humor se creía este profeta. Se ve que era medio enojón, medio malhumorado, medio rayadito. Entonces, cuando se encuentra en esta situación,
Se ve que todavía había mucho orgullo en su corazón. Se ve que no tenía muy en clara muchas cosas en su interior. Y en vez de volver con todo a Jehová a pedirle perdón, prefiere la muerte. Y eso tenemos que tener cuidado, hermano. No preferir nunca dejarnos guiar por nuestros sentimientos cuando estamos en aprietos. Porque nuestros sentimientos se apoyan en nuestra desobediencia, en nuestro orgullo, en nuestra bronca, en nuestra ira. En vez de apoyarse en las cosas espirituales, se apoya en las cosas carnales. Y cuando nos apoyamos en las cosas carnales, todo el barco se nos da vuelta. Mata el medio. Se termina acá. Pero Dios tenía un propósito con Jonás. Pues fíjate que los hombres le temieron más a Dios que el mismo Jonás. Versículo 12. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea que ellos no tiraron a Jonás enseguida. Siguieron trabajando para ver si sacar la situación adelante. Muchas veces vemos a nuestra familia detrás nuestro, tratando de sacar las cosas adelante, cuando nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. Tremendo. 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, ¿qué dice? Has hecho como has querido. El siervo de Dios pensó que podía huir a Tarsis, escaparse de su llamado, pero Jehová hizo como él quiso. Y los marineros ya lo entendieron, faltaba que Jonás lo termine de entender. Es tremendo. La gente del mundo, los incrédulos, entendieron que Jehová hace lo que quiere, pero Jonás todavía sigue luchando con eso. 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Tremendo. Era lo que estaba pasando realmente. La maldición estaba sobre Jonás. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. ¡Wow! Acá está el salvavidas, que aunque no quiso ser salvavidas, terminó salvando vida. Porque, como decía el versículo anterior, Jehová hizo como él quiso. Y esos marineros fueron salvos, ofrecieron sacrificio, hicieron voto, conocieron a Jehová Dios, gracias a la rebeldía de este hombre Jonás. Dios siempre tiene un propósito y él hace como él quiere. 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Me consiguió una toallita? 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Yo creo que vos te imagines, yo no sé si vos pensás que esto es algo, una fábula, o si vos realmente pensás que esta historia pasó. Porque mucha gente, acá hay una gran disyuntiva. Hay gente que dice que no, que esto es solamente una fábula. ¿Cómo va a estar un hombre de 3 días dentro de un pez? Vamos. El único que pudo estar dentro de un pez fue Pinocho, pero no un hombre. Y hay gente que dice, no, esto pasó realmente y puede estar comprobado científicamente, de que un hombre puede vivir 3 días dentro de un gran pez. El problema es que el pez va a morir, porque no lo puede digerir. ¿Sí? Pero después vemos que en los evangelios, en Mateo, no lo busquen, capítulo 12, en Lucas capítulo 11, Jesús hace referencia a que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de un pez. Así que si Jesús lo dijo, quiere decir que esta historia fue verídica. Esta historia es real. Realmente el pez grandote vino y se lo comió a Jonás. El problema era que ese pez grandote, que yo creo que era una ballena,
no iba a poder digerir, así que iba a morir. Pero durante 3 días él estuvo dentro del estómago de esta ballena. Y cuando alguien está dentro de un estómago, no tengo mucha experiencia en esto, pero yo imagino que ya los jugos gástricos empiezan a trabajar. No sé a vos cuánto tiempo te lleva a digerir la comida, pero ya cuando empieza a digerirse, no sé si vos viste el video de eso, del bolo alimenticio y todas esas cosas, y cada parte de nuestro cuerpo tira su líquido, y ese líquido del hígado, de los intestinos, del estómago, va consumiendo y de a poquito como que lo va haciendo desaparecer y va llevando los nutrientes. 3 días estuvo Jonás ahí. Así que yo me imagino que en esos 3 días ya el sistema digestivo de la ballena empezó a trabajar en Jonás. Imagínatelo. Piel blanca, todo arrugado. Este cuando está mucho tiempo en el agua que se te arrugan los dedos. Imagínate 3 días dentro del pez. Todo arrugado, todo blanco, casi comido ya por todo eso. Pero ahí fue cuando Jonás se acordó de Jehová, capítulo 2, y se puso a orar dentro del pez. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que esperar a estar dentro de un pez para empezar a orar a Dios? Ahí ya nos dimos cuenta que solo no podemos, necesitamos a Dios para poder salir de las circunstancias. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Ya Jonás, en la primera frase, está totalmente convencido de que Dios lo iba a escuchar. Porque cuando vos estás en angustia, tu corazón ora de manera diferente a cuando no estás en angustia. Cuando vos estás metido en problemas hasta acá, tu corazón, tu oración, tu alabanza, tu adoración es diferente a la de todos los días, a la de costumbre, a la que haces porque sabés que la tenés que hacer. No sé si me entendés. A veces tenemos que estar con el zapato apretado para que nuestras oraciones tengan fuego delante del Señor. Mientras tanto, muchas veces nos dormimos y nos cuesta mucho clamar al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Versículo 2 dijo: y invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Siol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy y delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ahí está la fe del siervo. Ahí está la fe que se quiso morir, que dijo: échenme, que estaba durmiendo. Cuando empezó a apretar la situación, él creyó en su Dios y decía que a pesar de estar en el Siol, él iba a ver su santo templo. Acá el templo todavía estaba construido. Acá todavía el templo no había sido derribado, el de Salomón. Acá todavía los de Babilonia no habían venido. O sea que él iba a ver su templo, iba a volver otra vez a la tierra de Jerusalén o de Israel. No sé si vos me entendés. Dios no te quiere meter dentro de un pez. Pero vos, si no estás dentro de un pez, parece que no te entra en la cabecita de que necesitas a Dios. Realmente necesitas. Y a veces nosotros sufrimos cuando vemos a familiares dentro de grandes peces, como está siendo consumido con los jugos gástricos, pero no entendemos que si Jehová no lo mete dentro de un pez, no van a comprender tampoco. Nosotros tenemos que confiar en cuando a nuestros seres queridos no les está yendo tan bien las cosas, que están dentro de un pez, con un propósito de parte de aquel que hace lo que quiere, para que alcancen la salvación. ¿Amén? ¿Se entendió, no? Estoy predicando rápido. 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Wow. Rodéame el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Fíjate un poco lo que hay adentro del pez.
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ya él estaba dentro del pez, pero sabía que Jehová lo iba a sacar. 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo en voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Aquellos que buscan, siguen vanidades ilusorias. O sea, que buscan la forma de agradar y de conformar a Dios, en vez de confiar en la misericordia de Dios. Vos tenés que aprender a confiar en la misericordia de Dios y cumplir con todo lo que le prometiste a Dios. Jonás le había prometido que iba a ser su siervo. Jonás, cuando estaba todas las cosas bien, fue a predicar a Israel. Pero cuando se vio ya medio complicado con el llamado, no quiso saber nada y no cumplió los votos que había hecho de ser siervo de Dios. Por eso dice el versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Él se dio cuenta de que tenía que cumplir lo que prometió. ¿Qué le prometiste a Dios si no estás cumpliendo? No se sale muchas veces adentro de los peces en los cuales estamos metidos, porque le hemos hecho promesas a Dios de arreglar mi vida, de encaminar esto, de dejar aquello, de sumar esto, de servir en esto, de entregar esto, y no lo hemos hecho. Cuando pasa eso, seguimos dentro del peso. 3, 4, 5 días, años, 10, 20. Lo que le prometiste a Jehová, o lo que Jehová te pidió, hacelo. Hacelo y confía en que Él te va a sacar del vientre del gran pez que estás metido. Porque tenés que empezar a cumplir tu llamado. Por eso dice: mas yo con voz de alabanza ofreceré el sacrificio. O sea que en medio de su angustia él seguía cantándole a Dios. Él había entendido que tenía que cantarle igual, con sacrificio, adelante del Señor. No porque las cosas le iban bien, sino porque no le iba bien por culpa de él, porque haber no cumplido con sus promesas. Versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pasaron 3 días, 3 noches, y el gran pez fue a tierra y... No sé si ustedes vieron, el otro día estaba viendo ahí en la costa atlántica que había llegado una ballena. Porque las ballenas, cuando van a morir, dice que van a la costa, de ahí mueren. O sea que vemos acá que se comió a Jonás, no lo pudo digerir, estuvo 3 días con Jonás dando vuelta ahí, hasta que fue a la costa, murió y lo tiró al profeta a la tierra. Esto es tremendo. La ballena sacrificó su vida para hacerle caso a lo que Dios le estaba pidiendo. No tuvo problema en comerse a Jonás, sabiendo que no lo iba a poder digerir, sabiendo que lo iba a tirar en la costa, él lo hizo. Si vemos bien a una tormenta que azotó al barco, le hizo caso a Jehová. Si vemos aún más, cuando tiraron suerte, el dadito le hizo caso a Jehová. Los marineros le hicieron caso a Jehová. El único que no le hizo caso a Jehová fue el siervo de Jehová, el que decidió ir para el otro lado. Te diría que voy terminando, pero falta un montón. ¿Me vas siguiendo hasta acá? Bien, nosotros tenemos a Jonás saliendo del gran pez, imagínatelo, a la playa, gran pez, vomitado, sacudiéndose un poquito de las algas, sacudiéndose todo lo que estaba alrededor de él. Arrepentido porque no fue a Nínive como Jehová le había dicho. Qué fácil hubiese sido todo si le hacía caso de primera e iba a cumplir la misión por la cual el salvavidas fue enviado.
que era salvar a toda la ciudad de Nínive. Luego no hubiera pasado todo esto, pero entonces Jonás se acerca a la costa, se sacude, y Jehová se le vuelve a presentar. Vean lo que le dice, capítulo 13. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vemos que el llamado, vemos que la misión no ha cambiado. Yo ya lo prediqué esto, pero de otra manera. No ha cambiado. Vuelvo a pedir lo mismo. Hermano, por más que vos te vayas a la presencia de Dios, por más que quieras hacer cualquier cosa con tu vida, lo que Dios te pidió aquella vez es lo mismo que te está pidiendo hoy en día. Te va a seguir pidiendo lo mismo hasta que lo cumplas. ¿Sí? Y se levantó Jonás y fue a Nínive, que aprendió. No sacó boletos por otro lado, fue a Nínive. Conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. O sea que tenía de punta a punta 3 días para caminar, era muy grande Nínive. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y a predicar diciendo, escuchar la prédica de Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Otra vez, imaginate a Jonás. Estuvo 3 días en el pez, sin comer, sin nada, todo sucio, arrastrando los pies, camina un día, se mete en medio de Nínive y empieza. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. La piel de Jonás, por la digestión del pez, había sido tan blanca que parecía, y tan arrugado, que el mismo parecía un pez. Entonces Nínive tenía como dios principal a Dagon. Dagon era mitad pez y mitad hombre. O sea que el proceso que tuvo que atravesar Jonás dentro del pez fue el proceso que después lo ayudó por el aspecto a que todo Nínive prestara atención a lo que el hombre pez decía. Porque ese hombre pez no le recordaba a Jehová, a ellos le recordaba a Dagon. No sé si entienden esto. El proceso que vos estás pasando dentro del pez, ese proceso te va a dejar listo para que los demás te puedan escuchar. Para que tus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras de prédica, tus 8 palabras que le vas a decir a esa persona, penetre en su corazón, porque se va a sentir identificado con vos, por tu proceso. Estar 3 días dentro de un pez. No sé si me estás entendiendo. O está muy complicada la prédica hoy. 5. Entonces Jonás acá agarra y empieza a arrojar un salvavidas de 8 palabras nada más. No empezó a hacer una gran prédica, no empezó a dar mucho testimonio, muchachos. Vamos, escuchen bien, porque estuve 3 días en un pez. Él fue con muy mala gana a decir: che, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Va a otro y dice: che, de acá a 40 días Nínive será destruida. De acá a 40, y así estuvo los 3 días de punta a punta anunciando que Nínive iba a ser destruida. Con un ánimo diciendo: ¿quién me va a escuchar? Con un ánimo diciendo: ojalá que no me escuchen, así Jehová realmente los destruye. Porque el corazón de Jonás estaba en destruir a lo de Nínive. Pero fíjate lo que pasó, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyos y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Un ayuno total. 8.
sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Tremendo. 8 palabras que parten el corazón de toda una gran ciudad. No solamente de los pobres, sino también de los ricos. No solamente los ricos, sino los reyes, gobernadores. Todo el mundo de Nínive escucha la palabra de Jonás. 8 palabras. Y las reconoce y las acepta de parte de Dios. Muchas veces, no sé si a vos te pasa, a mí sí, que no sabes cómo predicarle a la gente. A la gente que tiene necesidad es fácil. Jesús es tu necesidad. Pero predicarle a la gente que no tiene ningún tipo de necesidad, o aparente. A esa gente que realmente le sobra el dinero, que le sobra la salud, que se la pasa de baile en baile, es más difícil predicar. Pero Jonás, con la misma prédica, alcanzó a todo el mundo. Nosotros con nuestra misma prédica le tiene que alcanzar para todos los niveles sociales de este mundo. ¿Y cuál es esa prédica? No es de acá a 40 días. La prédica tiene que ser: Dios te ama y envió a su Hijo para rescatarte del infierno. Esa debería ser nuestras 8 palabras. Buenas noches. La cuestión es que todos dijeron: bueno, vamos a hacerlo. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea que Dios vio directamente a la gente de Nínive, los vio ahí arrepentidos, ayunando en ceniza, por más que no reconocían a Jehová como su Dios, sino que pensaban que el mismo Jonás era el dios Dagon. Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo misericordia y les pudo alcanzar, no destruirlos, sino arrepentirse del mal que iba a hacer. Pero ve lo que pasó con Jonás, versículo 4, en capítulo 4. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová diciendo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepentirías del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Wow! El siervo de Dios se enoja con Dios porque Dios perdona vidas. Porque Dios no cumple la maldad que había que hacer, el castigo que iba a mandar sobre esa ciudad por su maldad. El siervo de Dios se enoja por eso. No entendió que él fue llamado a ser un salvavidas. Muchas veces nosotros no queremos predicarle a ciertas personas porque esa persona nos lastimó y no merece la salvación. ¿Nunca dijiste eso? Este no merece la salvación. Pero vos tenés que ir a predicarle a eso. De eso trata el libro de Jonás. De que todo el mundo necesita la salvación. De que el salvavidas de Dios tiene que ir a pesar de que no le agrada a esta gente y no enojarse, sino tener un corazón compasivo como el corazón que tiene Jehová. Ese es el centro del mensaje de Jonás. Es lo que vos tenés que hacer también, hermano. Yo no quiero que Jehová te meta a vos en el vientre de un pez para que puedas entender que tenés que salir a predicar el Evangelio. Como salvavidas, Dios te envía a que puedas ir a predicar el Evangelio. Jonás termina muy enojado. Dios después lo castiga, le hace crecer una rama para que no le dé el sol. Después hace que esa rama se caiga. Jonás se enoja mucho más. Y no termina muy bien la historia de Jonás. Si bien no está escrita, los estudiosos dicen que fue uno de esos profetas muy rebeldes
Fíjate a tal punto que está en el libro, en la parte de los profetas menores, y es el único profeta que no dio ninguna profecía para ahora, sino que fue en ese momento nada más que predicó. O sea que fue uno de los profetas más flacos que tiene la Biblia. Un profeta totalmente rebelde. Todo por no querer hacer lo que Dios le dijo como salvavidas. Hermano, vos vas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Lo quieras o no? Puedes hacerlo de la forma que lo hizo Jonás, sufriendo muchísimo, enojándose muchísimo, teniendo un carácter muy equivocado de lo que Dios pide, o podés ir a pescar hombres como lo hizo Pedro. Lucas capítulo 5. Sé que están cansados, ya termino. Pero yo quiero que entiendas, o terminás como Jonás, o terminás como Pedro, Jacob, Juan, Andrés. ¿Tenés? Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Getsemaré, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y él, entrando en una de ellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en otras barcas para que viniesen a ayudarlos, y vieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! Eso es provisión de Dios. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No temas. Jonás, un salvavidas que terminó en cualquier cosa. Pedro, otro salvavidas. Jacobo, Juan, Andrés, otros salvavidas, terminaron con barcas llenas de provisión. Hermano, Dios te puede proveer barcas llenas de bendiciones, si vos sos un salvavidas que le haces caso. Pero fíjate que ellos no se quedaron con esas bendiciones. Ellos las pusieron a un lado y decidieron ir por aquel que es la bendición. Fueron detrás de Jesús. No se conformaron solamente con la bendición de dos barcas llenas de peces, sino que aparte de eso, dejaron eso y fueron salvavidas, pescadores de hombres. Conocemos la historia de cada uno de estos apóstoles que después terminan martirizados, que llevaron el Evangelio a todo el mundo. Y si hoy en día nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, fue gracias a ellos. Esos son salvavidas que valen la pena. En esta noche, hermano, lo que quiero decirte es que vos tenés dos caminos: o ser salvavidas como Jonás, que vas a ir sufriendo pero vas a ir salvando, o ser salvavidas como Jacobo, Juan, Pedro, Andrés, que van a recibir barcas llenas de bendiciones, pero no te vas a quedar con las bendiciones, vas a seguir a aquel Dios que da las bendiciones. Vos elegís, ¿cuál de los dos te sentís más identificado en esta noche? ¿Cuál de los dos podés decir: yo soy Jonás? No, yo soy Pedro, Andrés, Jacobo, Santiago, Juan. Uno de los dos te parece. O sos esa persona que está negando su llamado y no estás haciendo nada por lo que Dios te llamó y te rescató. Sos un salvavidas colgado en una pared
¿cómo se dice? Colgado en una pared de regalo, de adorno, no me sale la palabra, de adorno, pues un salvavidas de adorno, o sos como estos hombres salvavidas salvando gente constantemente del infierno. Vos decís, el adorno sufre, pero Dios no te llamó a ser adorno. Para final, 2 Corintios capítulo 5, así no se me duermen, versículo 18. 2 Corintios 5, 18, termino con esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, ser un salvavidas viviente es entender que en tu vida está el ministerio de la reconciliación. Tenés que ir allá al mundo y decir, Dios se quiere reconciliar contigo. Pero tenés que dejar el pecado, obviamente. Él pone las reglas. Vos sos un ministro de reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, vos sos ese ministro. Vos sos ese que tiene esa palabra de ser un embajador de Cristo que tiene que brotar. Reconciliados. Reconcíliense con Dios. Están peleados, la gente no sabe que está peleada con Dios. Están enemistadas con Dios. Dios los aborrece al mundo. Por eso le puso una solución. Jesucristo. Pero el mundo no lo sabe. Y nosotros somos los encargados de tener este ministerio de reconciliación. ¿Ya le hablaste a todos los que conoces de que Dios quiere reconciliarse con ellos? Empezá a hacer, porque tenés que ser ese salvavidas. Si no, sos como Jonás, que está salvando, bueno, sí, pero este ni se lo merece. Pero bueno, si se salva, se salva. Y no tiene que ser así. Vos sos un salvavidas para tus hijos. Tus hijos no van a tener otra salvavidas que sea arrojado, porque Dios te arrojó en medio de tu familia. Y todos aquellos que se agarren de ese salvavidas, el Espíritu Santo empezará a tirar y los traerá al barco, a la iglesia, al arca de Noé, lleno de animales, como nosotros. Pero que pasará el gran diluvio. Y habrá salvación en la tierra por Dios. ¿Se entiende? ¿Entendés que vos sos el salvavidas de tu familia? Que sos la esperanza de tu familia. Que si no fuera por vos, esa familia no tiene esperanza. Hermano, es hora de que empecemos a hacernos cargo de lo que Dios tiene para nosotros. Él no tiene adornos. Él quiere que seamos protagonistas. Él quiere que cumplamos nuestro ministerio. Él tiene barcas llenas de provisiones para nosotros. Gloria a Dios, no me interesa. Yo lo que quiero es al Dios de las bendiciones. Amén. Prepárate salvavidas. Deja que el Señor te arroje y empieza a hablarle de Cristo a todos tu alrededor. Reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesucristo. Y si no sabes cómo hacerlo, lee la Biblia. No es tan difícil. Simplemente le tenés que decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Acompañamos a la iglesia, que Jesús tiene un mensaje para vos. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te doy la gloria por esta palabra, Señor. Espero que hayan podido entender, Señor, de que no, o como Jonás o como Pedro, Señor, ellos son salvavidas para anunciar las grandezas tuyas, papá. O lo hacen sufriendo como Jonás, o lo hacen con la provisión de Pedro. Pero que van a cumplir su propósito, lo van a cumplir, Señor. Por eso, Padre, te pido que lo hagamos de buena gana,
que entendamos, Señor, tu misericordia y que nos pongamos en acción, Señor, que dejemos de ser adornos en la iglesia, Señor, y seamos protagonistas de tu gracia y tu misericordia. Hacernos cargo de lo que tú pusiste en nuestros hombros, Señor, de nuestro llamado, de nuestros dones, de nuestras capacidades, ponerlos al servicio de tu iglesia, Señor, porque todos juntos, papá, estamos para salvar a este mundo con tu mensaje. Envíanos, Señor, a nosotros a poder proclamar tu grandeza, Señor, en medio de este mundo y poder así salvar, mi Dios, por medio de la predicación a todos aquellos que tú ya tienes preparados para la salvación, Señor. Primero a nuestros familiares, después a nuestros vecinos y después al resto del mundo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú pongas carbones encendidos en la boca de mis hermanos ahora, en el nombre de Jesús. Que ellos empiecen a hablar tu verdad, Señor. Que ellos empiecen a entender que son, Padre, llamados a ser salvavidas en esta vida, Señor. A proclamar tu grandeza, mi Dios. A decirle al mundo, Padre, que está en peligro. A decirle al mundo que va a ser destruido. A decirle al mundo que hay un lago de fuego que los está esperando. A reconciliarse, Señor, contigo. A que empiecen a entender que tú estás enojado con ellos. Que hay enemistad, que están peleados, que son tus enemigos. Que lo empiecen a entender, Señor. Porque el que no está con Cristo, contra Cristo está, Señor. Así que está en contra tuyo, papá. Aunque tú derramas misericordia sobre ellos y haces caer la lluvia sobre justos y pecadores, Señor. Pero llegará ese día, Padre, donde tú cosecharás, donde tú vendrás y arrastrarás, Señor, a aquellos a tu granero, a los benditos, Señor, y a todos aquellos que no le hemos predicado, a todos aquellos que no han querido escuchar, Señor, a todos aquellos que se han rebelado y te han negado, Señor, serán echados, Padre, a ese lago de fuego, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere, Señor, sino que por la eternidad, por siempre de siempre, están sufriendo su castigo, Padre. Y el poder para que huyan de ahí está en nuestra boca. Ayúdanos. Prepara, Señor, en el nombre de Jesús, los corazones de todas esas personas que vamos a predicar, Señor, que vamos a hablarle de ti, Padre, para que puedan aceptar este mensaje, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos, bendícelos en el camino a casa, Señor, que tenga una semana bendecida en el nombre de Jesús, que puedan masticar esta palabra, Señor, y que se lleven algo en sus corazones. En tu nombre, Jesús, te bendecimos. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermano. Acuérdense que nos vemos el sábado que viene y el domingo tenemos nuestra vigilia, ¿sí? No entiendo. Ayuno. Nuestro ayuno. Que el Señor te bendiga.